30 ahí conectados. Bueno, hace bastante que no teníamos un encuentro sincrónico, así que creo que desde la primera clase de inicio del cuatrimestre. Bueno, bienvenidas Clase y bienvenidos 15, nuevas. la clase 15 tuvimos. Sí. Ajá, bien. La vamos contando. Para no marearnos. Bueno, les cuento un poco la idea de hoy. La idea de hoy es, estamos transitando en la cursada de didáctica de la comunicación en el núcleo metodológico, es decir, el núcleo que está pensando, la unidad del programa que está pensando en la planificación de las prácticas de enseñanza, en la planificación de proyectos educativos, y bueno, ya fuimos como recorriendo a lo largo del año varias cuestiones que tenían que ver con la contextualización del escenario en el que intervenimos como comunicadores, comunicadoras y educadores, y también cuestiones que tienen que ver con nuestro campo de conocimiento, con cómo nos posicionamos política y pedagógicamente como educadores y educadoras. Y la idea ahora de generar este espacio era tener un conversatorio con dos colegas, dos profes en comunicación, que trabajan, tienen una amplia experiencia de trabajo generalmente en los dos grandes espacios, en los dos grandes ámbitos donde nosotras venimos pensando y reflexionando sobre la intervención pedagógica, ¿no? El nivel secundario y el nivel superior, la formación docente. Diana Arriegada sobre todo trabaja en el nivel secundario, en escuelas secundarias públicas, privadas, hace muchos años que se desempeña, creo que Diana fue de las primeras egresadas, ¿no? Sino de la primera cohorte o de las primeras. Soy segunda cohorte, o segunda o tercera del profesorado. Sí. Segunda cohorte del profesorado, así que tiene muchos años de experiencia en la docencia, sobre todo en el nivel secundario. Y Ana Laura Grati es profe de la Facu, de Comunicación y Educación, tal vez algunas la conocen de este espacio, y además trabaja en institutos de formación docente, sobre todo en el Instituto 9, Ana está con muchas horas ahí. Bueno, la idea era tener primero un tiempito para que las chicas puedan dar un poco en relación, les pasamos algunos ejes que tienen que ver sobre todo con cuestiones, como de hoy, más metodológicas, pero la idea es que sea un espacio amplio, que ellas puedan como contar un poco su experiencia y que después podamos hacerles preguntas. El objetivo de este espacio es poder conocer, poder acercarnos al espacio del aula, que es un espacio que este año lamentablemente no podemos vivenciar directamente. Nosotras todos los años hacemos prácticas, las chicas lo saben, nos han recibido, hacemos prácticas en escuelas, en institutos, vamos al aula, y este año no podemos hacerlo directamente. Entonces, la idea de este conversatorio es que a través del testimonio, de las experiencias de ellas, podamos conocer un poco más del trabajo docente en estos espacios. ¿Sí? Bueno, no sé, Debbie, si querés agregar algo más o arrancamos. No, arranquemos, por eso ya me había silenciado, así podíamos aprovechar estos minutos. Como quieran. Diana, ¿querés arrancar? Que Dale. Empezamos por secundaria. Dale. Bueno, como dijo Andrés, sí, hace muchos años que doy clases en colegios secundarios. También di en otros ámbitos, pero básicamente, digamos, está ahí puesto lo más importante de mi trabajo. Hace 17 años que doy clases, así que suena fuerte, me suena fuerte. Así que bueno, he recorrido distintas instituciones, materias, curricular. Siempre trabajé digamos, en la secundaria superior, ¿sí? Vieron que está el ciclo básico, primero, segundo y tercero, y cuarto, quinto y sexto. Yo siempre trabajé, digamos, en las materias de la orientación y en una materia de sociales, que es comunicación, cultura y sociedad, ¿sí? Así que experiencia, por ejemplo, sé que hay muchos colegas que trabajan en construcción de ciudadanía, en los primeros años no tengo, digamos, esa experiencia. Que bueno, es distinta. Así que bueno, yo afortunadamente puedo trabajar en las materias de la orientación, digamos, es como, bueno,
lo que a mí más me gusta, y me gusta trabajar con esas edades, además, me gusta mucho. Bueno, ahora está trabajando en la parte de planificación, yo digo, bueno, para ahí situarme un poco en cómo viene la materia. No sé si no revisé demasiado esta charla, así que si quieren interrumpirme e ir preguntándome, pueden hacerlo. Me pareció que por ahí es interesante pensar desde, bueno, el momento en que uno toma horas, digamos, una suplencia, una provisionalidad, y bueno, y ahí llega a un espacio en el que, si bien los contenidos son prescriptivos, digamos, están ya definidos en los diseños curriculares del ministerio, hay, digamos, una gran cantidad de toma de decisiones con respecto a esos contenidos, pero sí decir, bueno, por ahí el qué enseñar está en cuanto al contenido, pero bueno, cómo lo enseño, cómo empezar, ¿sí? En este ámbito, que bueno, es muy importante por lo que dijo Andrea, estuvieron trabajando mucho en la cuestión del contexto, eso es para mí lo fundamental, como situarse, o sea, que ese proceso que uno va a iniciar ahí sea situado, ¿sí? Para eso es muy importante, bueno, el diagnóstico, que supongo que ustedes lo habrán trabajado, visto, siempre es para mí es como te da a uno ahí que le sirve para conocer a los sujetos, digamos, con los que uno trabaja, digamos, en una amplitud de cuestiones, y eso va a impactar en, no sé, desde los recursos a utilizar, qué cuestiones hay por ahí que reforzar o no, bueno, un montón de cosas, de datos, digamos, de información que brinda ese diagnóstico, ¿sí? Que hace también al grupo, a cómo está conformado, es lo mismo, no sé, un cuarto año, por ejemplo, donde el grupo recién se conoce, porque eligieron esa orientación, a menos que la escuela sea la única que haya, que un sexto año, ¿sí? Uno ahí pregunta otras cosas, tal vez en un sexto año el diagnóstico va más orientado a qué es lo que ya trabajaron en comunicación, qué cuestiones, también a mí me gusta mucho preguntar, que eso tiene que ver con lo metodológico, qué experiencias ellos recuerdan de actividades que hicieron que les gustaron, les resultaron significativas. Eso a mí me gusta preguntarlo porque ahí chicos y las chicas cuentan, digamos, bueno, estuvo esto interesante, el otro, y uno, digamos, aparece ahí lo que resultó significativo para ellos, lo que recuerdan, lo que pueden explicar, porque realmente los interpeló y se acuerdan 1 o 2 años después de lo que hicieron. Bueno, entonces, el diagnóstico es importante para mí, es importante, pero a mí me gusta mucho hacer diagnósticos y conocer el ámbito de los sujetos. Y luego, bueno, uno tiene que desarrollar, digamos, el trabajo, y ahí, bueno, tiene que ver con un montón de cómo organiza, digamos, a partir de ese diseño curricular, de qué manera va a trabajar. Si bien hay orientaciones didácticas también, queda bastante, digamos, hay bastante libertad para definir cómo uno va a trabajar esa materia. De la cantidad de contenidos que se plantean, hay una selección importante también ahí, que digamos es una decisión de qué considera de esa propuesta lo más importante de enseñar, ¿sí? Durante ese año. Es muy difícil llegar a dar todo el programa, eso uno lo va sabiendo con los años y hace que cada vez elija más, porque sabes que no te alcanza el año por un montón de cuestiones. Entonces, bueno, uno vaya definiendo qué cosas no pueden quedar afuera de eso. Y además sucede en los hechos, digamos, que se genera una especie de contenidos mínimos que incluso las instituciones solicitan para exámenes de equivalencias, etcétera, ¿sí? Eso digamos, se construye, digamos, se establecen acuerdos con otros docentes del área y se generan, digamos, esos
programas de contenidos mínimos, etc. Así que dentro de toda esa propuesta del diseño, hay, digamos, todo un camino que uno hace definiendo qué enseña. Después, con respecto a una de las preguntas así, guía, que me habían planteado, es que, como qué estrategias uno utiliza, y bueno, eso es muy amplio, depende también de, qué sé yo, uno va haciendo de todo, va probando al principio, ya con los años, es como, a mí por lo menos me sucede que hay cosas que sé que funcionan bien de determinada manera, trabajar tal contenido de determinada manera, y bueno, ya queda, que es todo un desafío también, pensaba hoy yo, no anquilosarse, ¿no? Porque bueno, hace 17 años que doy clases, obviamente uno tiene que ir actualizando y renovando, pero hay cosas que uno sabe que funcionan, y bueno, ya van quedando, digamos, en el bagaje de trabajo, ¿no? O recursos, ¿sí? Si bien los recursos, me refiero más que nada, no sé, a videos, películas, noticias, eso es lo que más se renueva, me parece a mí. Hay algunas metodologías o modos que uno ya sabe que para determinada cuestión, para determinado tema, funcionan bien. Y uno utiliza de todo, desde las guías de pregunta, que uno trata de que impulsen a la reflexión. Siempre a mí me interesa, a veces uno utiliza guías de preguntas para garantizar la lectura, y luego a partir de ahí, en algunos temas donde es importante que se lea, digamos, que es importante que se lean determinadas cuestiones. Y a partir de ahí, bueno, uno después sigue trabajando otras cuestiones que tienen más que ver con la reflexión, la opinión, digamos, de cada uno, pero que bueno, es necesario tener esa base de lectura. También lecturas, no sé, en el aula, un montón de estrategias que uno va desplegando. El uso, depende de qué escuela, no sé, por ejemplo, no es lo mismo, hay una escuela de Melchor Romero, donde ya van 2 años, entonces son chicos que no, o sea, no van a ser, uno sabe que, digamos, no cuenta con que hagan tarea durante la semana, no tienen acceso a sacar, digamos, no es fácil que saquen fotocopias, y uno trabajaba mucho en el aula, o sea, con apuntes en el pizarrón, explicando, textos breves, diálogo, y que la clase empiece y termine, ¿sí? Como un bloquecito que siempre empiece y termine, y bueno. En otras situaciones, con otros grupos, con otras condiciones, bueno, uno sabe que puede desplegar, no sé, un proyecto de investigación sobre tal tema. Por eso es importante también el diagnóstico, porque bueno, depende de muchas cosas lo que uno pueda desplegar o no en determinado grupo o institución, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, ¿qué otra cuestión puedo contarles? Sobre estrategias, ¿quieren que siga contando? ¿O decisiones más? Uno lo que yo busco, por lo menos, o sea que siempre cuando pienso, me parece que es fundamental de decir, bueno, ¿para qué uno enseña determinado contenido? ¿No? Bueno, es el cómo y el para qué. Que tenga un sentido, digamos. Si no tiene sentido para una, es muy difícil que, digamos, tenga sentido para quien uno enseña, ¿sí? O para quien uno pretende que se sienta interpelado. Eso es como importante. Me parece que hoy, más que nunca, digamos, donde la comunicación es como un campo, digamos, un espacio estratégico, digamos, y que ha penetrado, digamos, capilarmente en nuestra vida cotidiana, tenemos como muchísimo para trabajar, ¿sí? Muchísimo. Y hay cuestiones muy elementales que para mí, en cualquiera de las materias de comunicación, me interesa desarrollar,
que es, por ejemplo, cuando uno plantea una mirada crítica, bueno, ahora llegan mensajes de información por todos lados, o sea, llega por WhatsApp todo el tiempo, en esta situación, en la cuarentena, por la pandemia, eso se vio, la cantidad de noticias falsas que circularon, ¿sí? Un montón. Pero eso sucede siempre, por ahí ahora, no sé, se puso más en evidencia, y eso fue algo que fue interesante para trabajar en varias de las materias, ¿sí? Porque mucha gente, eso es algo que aparte uno lo comparte, y son noticias que a veces incluso han salido en medios, entonces ahí se juega, no sé, el mensajito de WhatsApp, las redes sociales, los medios masivos, lo que uno le manda al vecino, o sea, se cruza todo, lo familiar, ¿sí? Es como que, entonces me parece que es como un momento así privilegiado para trabajar la comunicación y para, digamos, poner el acento en esas cuestiones, en una mirada sobre todo crítica, reflexiva, ¿sí? Saber qué nos llega, y también porque ahora todos tenemos la posibilidad de también producir, ser comunicadores, ¿sí? De hecho hay muchas adolescentes jóvenes que o tienen su canal y streamean, o su blog, o sea, producen, ¿sí? Entonces, incluso tener una red social y compartir cosas también es un modo de producción, ¿sí? Digamos, de reproducción de contenidos, pero donde uno ahí, bueno, pone en juego algo, y es importante que sepan qué es lo que están comunicando, así como también analizar, digamos, todo lo que llega. Diana, discúlpame que Sí. te interrumpa un segundito. Me parece que hay acá una compañera, Violeta, que pidió la Ay, palabra, ¿no? No sé si querías no consultar estoy algo. dale, no estoy, para que no abrí el chat. ¿Está en el chat? No, de acá estoy. No, no, Ah, acá está Violeta. No, era bien, un ahí poquito, está. por ahí por la metodología, no sé, por ahí Dale. no tenía que interrumpirte, perdóname. No, dale, me encanta. No, yo te quería preguntar por ahí de la parte anterior, del diagnóstico, Sí. cómo, bueno, no he tenido experiencias en escuelas, pero cómo se haría un diagnóstico y desde cuándo empezás a hacer el diagnóstico. Porque por ahí lo que estoy pensando, ¿no? Nosotros a veces cuando leemos, y como hoy este año no llegamos nunca a una escuela, o no, por ahora no vamos a llegar, por ahí ese empezar a pensar en los estudiantes se nos desdibuja un poco. Por ahí vos que tenés más experiencia. Bien. Desde lo formal se solicita un diagnóstico, desde la institución, desde lo formal, ¿sí? Siempre, todos los años decimos, presenten el diagnóstico, luego la planificación, luego el trabajo. Ahí se pide. Hay escuelas incluso que tienen un formato de diagnóstico, donde te dicen, digamos, lo que vos tenés que ahí informar, ¿sí? Que es, por lo general, el diagnóstico, ese formal, o para realizar ese diagnóstico que pide la institución, se da un mes, ¿sí? El primer mes. En ese diagnóstico se supone que uno va a tratar de indagar qué, digamos, conocimientos tiene conceptuales vinculados a la materia, si cumple con las tareas o no, si participa en la clase, si vemos que tiene alguna dificultad también, ¿no? Si notamos, digamos, que hay algún estudiante o alguna estudiante que presenta alguna dificultad particular que haya que atender, en el de aprendizaje me refiero, aunque en general, digamos, depende de qué instituciones, ya si son estudiantes que vienen del año anterior, al contrario, a una la informan, digamos, ¿no? Cuestiones que tienen que ver más con eso, si cumplen o no, si participan o no, si tienen dificultades o no, y no mucho más. Si vemos algún tipo de, cómo es el clima en
en el aula, si vemos algún tipo de conflicto, bueno, etc. Luego, uno, digamos, uno desarrolla eso que le solicitan, bueno, y el diagnóstico que a uno le gusta hacer, que es mucho más informal en mi caso también, o sea, de las distintas maneras, ¿sí? Puede ser a través de actividades, puedes hacer en una clase una actividad que apunte más a ver cómo, digamos, están con el tema de la lectoescritura, puede ser que haya ejercicios que apunten a eso, para conocer el curso. A mí me interesa también mucho saber qué cosas les interesan, o sea, aparte de lo que me pide la escuela, bueno, qué les interesa, qué consumen, o qué consumos culturales tienen, cuestiones más ligadas al campo, digamos, y a sus intereses en general, ¿sí? Qué sé yo, si les interesa la política, cuestiones ligadas al género, o sea, al medio ambiente, al deporte, eso para mí es un insumo interesante, porque muchas de nuestras materias son de, digamos, o tienen o podemos desplegar, o el taller de producción de lenguajes está basado en la producción, y entonces es interesante ver qué intereses hay ahí para poner en juego en la materia, ¿sí? Luego también a mí me interesa conocer qué proyectos tienen, esas personas con las que voy a compartir todo el año, sobre todo en sexto año, sí es un año muy particular, yo tengo algunos cursos en sexto y que es un año que me gusta bastante trabajar, y ahí ver también, bueno, qué proyectos tienen, y ahí también pensar qué les puede brindar, o sea, yo siempre pienso eso, bueno, ¿qué les puede brindar esta materia? ¿Cómo hago para que esto le interese a un pibe o una piba que va a estudiar medicina, ¿sí? O sea, ¿por qué es importante, digamos, esto? Más allá de que haya elegido comunicación, que es optativo, pero bueno, las razones por las que en cuarto año eligen la orientación en comunicación son variadísimas, o sea, variadísimas. O sea, no hay que creer que están ahí porque les interesa particularmente la comunicación, eso hay que saberlo. Pero bueno, algunos o algunas chicas sí se enganchan para seguir alguna carrera vinculada a la comunicación, y eso también está, digamos, está bueno poder apuntalarlo, que se pueda luego desarrollar en ese sentido. Entonces, bueno, hay de todo, pero la realidad es que son muy poquititos los estudiantes que después van a seguir algo vinculado con la comunicación. Así que bueno, el diagnóstico es algo que en realidad, bueno, se combina luego también con cómo uno va evaluando que se va desarrollando, digamos, el trabajo en el año, ¿sí? Que hay muchas veces en las que por eso es importante pensar la planificación. La planificación es una herramienta fundamental, es muy útil. A veces, yo confieso que los primeros años me costaba muchísimo planificar, me costaba mucho, o sea, yo tenía los contenidos que tenía que dar, o sea, del diseño, y muchas veces iba construyendo sobre la marcha, ¿sí? O sea, sé que no me ha pasado solo a mí, sino a muchos colegas, realmente no planificaba, y en realidad creo que yo por lo menos llegué a planificar en base a, o sea, es algo que ordena muchísimo, además, es digamos, es una cuestión que, digamos, que uno se da cuenta cuando la lleva adelante, que realmente es importante, nos ayuda muchísimo a organizarnos, y vale, digamos, además de que hay que hacerla, vale la pena hacerla, ¿sí? Pero bueno, a mí en mis comienzos, digamos, me costaba eso de, bueno, sentarme y planificar todo muchas veces, o sea, también es una realidad que muchas veces pasa que la planificación es un papel y no tiene nada que ver con lo que pasa en el aula, digamos, durante el año. Eso también a veces se presenta por una formalidad de una planificación, tal vez ustedes lo vean alguna vez cuando hagan las prácticas, o tomen unas horas y vean el libro de aula y vean que no tiene nada que ver con lo que se hizo realmente. Eso también pasa, digamos.
Así que bueno, pero en realidad uno tiene que tomar la planificación como, bueno, una herramienta propia, importante, de trabajo, ¿sí? Que también se va construyendo, en mi caso, a partir de un bagaje de un montón de cuestiones, desde recursos, secuencias didácticas, o sea, que uno, digamos, vaya dándole forma, digamos, a esa planificación, ¿sí? Que siempre la vas a, o sea, siempre, digamos, es una guía, pero en el medio siempre pasan cosas, o no, digamos, no hay clases por una variedad de motivos, entonces el tiempo, lo que uno planificó en determinado tiempo, bueno, hay que revisarlo, reformularlo, como por un montón de cuestiones, ¿sí? Pero bueno, sí es una guía flexible, que es necesario, digamos, y esa ayuda mucho en el trabajo realizarla, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta y además me fui mucho más allá, Violeta. Pero bueno, creo que ya hablé un montón, ¿no? Si querés, yo te yo, pero no sé si Háganme, porque yo sí no sé. no, pero por ahí mejor dejarlas para el final, para Sí. que pueda Ana Laura contar ella. No sé cómo prefieren. Ahí Ana, perdón un segundito, ahí Ana me avisa que se acaba de desconectar un segundito porque la conexión es débil y se va a otro lugar de la casa, así que está como por reconectarse. Así que si alguno de ustedes quiere consultarle algo más, intercambiar con Diana en función de lo que comentaba, buenísimo, más allá de que también nos dijo que bueno, no había problema de que interrumpiéramos, pero según lo que escuché, me parece que en parte lo que la inquietud de Violeta la fue desarrollando Diana, y bueno, y agregando un poquito más en esto de pensar qué cuestiones hacen a las demandas institucionales en relación a los diagnósticos y a las planificaciones, y lo que decía que me parece súper relevante, esto de la herramienta propia para la tarea docente, ¿no? No como, digamos, no como un papel que está algo escrito ahí y ya está, más allá de lo que decía, que es cierto que en los libros a veces aparecen ciertas, digamos, ciertas menciones que quizá no se pudieron llevar adelante, digamos, en la clase. Entonces esas experiencias me parecen como muy valiosas, y sobre todo por lo que decía Violeta en esto de que, a ver, de que el grupo está transitando un momento, como todos, ¿no? Pero de la materia particular, porque no vamos a tener la posibilidad de que pongan en práctica esa jornada de taller o digamos, en las escuelas, con lo cual también diseñar o pensar propuestas es aún, digamos, más desafiante. Bueno, también en este momento, o sea, este año yo no conocí a los cursos, o sea, no conocía ni a los chicos con los que estoy trabajando, no nos vimos nunca, digamos, presencialmente. Algunos una vez, pero bueno, eso también fue toda una cuestión, digamos. Diana, vos decías una cosita por ahí para no irnos, y después le dejamos la palabra un rato a Ana Laura, pero vos decías que a mí me parece muy importante esto que planteabas de la planificación como algo flexible, digamos, que podamos pensarlo como un instrumento que nos sea útil, pero que es flexible, que no es algo rígido, que hay que cumplir a rajatabla, así se caiga el mundo. Pero decías que hay una serie como de estrategias que sabéis que funcionan. ¿A vos cuáles te funcionan? ¿Cuáles te funcionan? Y hay cuestiones, no, yo iba a cuestiones puntuales, ¿sí? No sé, yo sé que para trabajar, no sé, industria cultural, me funciona trabajar con tal película y luego generar, digamos, un debate con tales preguntas, y además eso me sirve para trabajar ESI. O sea, como que ya tengo algunas, digamos, como, sí, esas mini planificaciones ya que sé que andan, y además que me han funcionado. Lo que me pasa a veces es que
o lo que sucede los últimos años, los últimos 5 o 6 años, en cuanto a algunos recursos, es que, por ejemplo, las películas, ¿no? Yo no abuso de las películas, no me gusta usar demasiadas películas, uso algunas que me parecen que funcionan. Porque llevan mucho tiempo a veces no se puede, o sea, no en todas las escuelas se pueden ver, pero digamos, compartir el mirarla llevan 1 o 2 clases, por lo menos 2 en general, y si no funcionan es como un tiempo ahí muy rico que se pierde, esa es la realidad. Y en general tienen que ser películas que atraigan, digamos, a adolescentes y jóvenes. A veces, y si no trabajo con fragmentos, prefiero trabajar con cosas cortas, con fragmentos o con pequeños videitos, con publicidades, ¿sí? Pero bueno, sé que que recursos muy largos no me funcionan. Hay una pregunta que dice, ¿es fácil incorporar otros contenidos a partir de demandas de los alumnos? Contenidos, otras temáticas. A mí me parece que en nuestras materias es fácil, digamos, sí, es fácil. Tal vez no, bueno, en el momento, pero sí me parece eso importante, digamos, tener en cuenta qué temáticas, digamos, nuestro campo es muy amplio porque aborda cuestiones que tienen que ver con lo cultural, con, digamos, los medios, con temas que son muy transversales y que se cruzan con muchos otros campos o que se pueden abordar desde la comunicación. Entonces, me parece que sí, que se puede y que hay materias que están, por ejemplo, en el taller de producción en lenguajes, las producciones se basan en las temáticas que proponen o les interesan a las estudiantes y los estudiantes. ¿Qué modificó en cuanto a la planificación y el diagnóstico de estar en aislamiento? Y todo, diría yo, muchísimo, muchísimo, porque fue muy incierto el comienzo de año, entonces hubo 1 mes o 2 que no se sabía qué iba a pasar realmente. Fue como un gris ahí, y hasta que, bueno, luego se fue adquiriendo cierta dinámica, se fueron teniendo además, digamos, fueron apareciendo ciertas directivas que más o menos encaminaban el trabajo, ¿sí? Pero sí, modificó muchísimo. Para hacer un diagnóstico, o sea, es muy difícil eso, porque además yo no tengo, y eso nos pasa a la mayoría de las profesoras y profesores, no sé, serán excepciones los que tienen a todo un curso completo trabajando. En realidad es que actualmente es un porcentaje bajo de estudiantes que están participando, conectadas, etc. Así que modificó un montón. ¿Qué recursos y estrategias utilizás ahora? Y algo que, en general, lo que se intentó, y que fueron cosas que, digo esto y corto, así habla Ana, es que sean cuestiones que se puedan, digamos, breves, no cosas muy extensas, que se adecúen en cada institución, hay realidades muy distintas, entonces hay escuelas donde uno trabaja en un grupo de WhatsApp, otras donde trabajas por Classroom, otras donde podés tener un intercambio así sincrónico, a veces es por correo electrónico, a veces llevan las tareas a la escuela los días que es la entrega del SAE, es como muy amplio, entonces es muy complejo, digamos, el panorama en la actualidad, muy complejo. El SAE, Más preguntas, pero yo quisiera que hable Ana, porque no sé. Para el que no sabe, es el servicio alimentario escolar. En muchas escuelas, docentes, cuando se entregan los bolsones de alimentos, las familias van a hacer la tarea de los hijos. Aclaro, claro, que por ahí
Es el servicio alimentario. De hecho, a algunas familias, yo fui a colaborar en algunas ocasiones, a algunas escuelas, y ahí uno tal vez conoce a la familia, o algún estudiante, o alguna estudiante, pero así apenas dicen, ay, profe, yo soy tal. Bueno, es muy complejo. Bueno, Bueno, ahora podríamos escuchar a Ana Laura, y después, si hay otras preguntas para Diana, igual que para Ana, las terminamos de hacer al final, así Ana Laura puede contar un poquito su experiencia, que es otro sujeto totalmente distinto, porque son personas, en general, casi todas mujeres, entiendo, que están estudiando para ser maestras jardineras y maestras de primaria. Las sujetos con las sujetas con las que trabaja Ana Laura. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Yo estoy trabajando hace varios años ya en lo que es formación docente, precisamente en el Instituto 9, como decían recién las profes, en lo que es el profesorado en educación inicial desde 2009 y el profesorado en educación especial desde 2010. Que son las fechas en las que comenzó a funcionar esa carrera con el nuevo plan de estudios, porque son carreras que se inician en 2008-2009, ¿no? Gracias a en parte al paso de Jorge Huergo por la Dirección de Educación Superior, ¿no? Que de alguna manera fue un paso importante en la incorporación de la comunicación a la formación docente. Piensen ustedes que antes no había un espacio del campo nuestro, que es el de la comunicación social o de la comunicación educación, en formación docente. Así que desde ese momento estoy trabajando allí. Después, bueno, como decían, ya soy profe en la Facu, y también trabajo en secundaria como Diana, así que desde los 12 años hasta, bueno, muchos más, trabajo con distintas personas. Bien, respecto de lo que es formación docente, en el instituto he trabajado con esas carreras y también otro campo de inserción, les cuento por ahí para que sepan, es el tramo de formación docente para profesionales que por ahí se están desempeñando como profes en algún ámbito, pero que no tienen el título docente, es decir, no hicieron un profesorado. Por ahí son, no sé, abogados, ingenieros, biólogos, y están dando algunas materias, y hasta hace unos cuantos años no estaba regulado, no era un requisito tal vez tener el título pedagógico, hoy sí. Entonces muchos lo que hicieron fue hacer una carrera docente. No siempre estaba el acceso a una carrera docente en el ámbito universitario, entonces se habilita esto, y lo dicté, digamos, di materias de comunicación, tanto en el tramo de formación para el nivel superior como para el nivel secundario, ¿no? Entonces ahí tenés otro tipo de destinatarios totalmente diferente, porque en general es gente grande, que ya tiene experiencia, o que vienen laburando, no sé, en una escuela técnica, entonces tal vez es como un lenguaje totalmente nuevo, esto de la comunicación, les venís a plantear cosas, y bueno, también es como pensar en este sujeto pedagógico, ¿no? Tan diferente. Y bien, el año pasado también estuve dando en un tramo para provincia de formación pedagógica totalmente virtual, que para mí fue una experiencia nueva, porque siempre había tenido en el Instituto 9 clases presenciales o semipresenciales, pero no 100% virtuales. Entonces también pensar en esos destinatarios que no conocés ni vas a conocer, y tenés un pequeño dato, y poder armar clases que sean entendibles, que sientas que puede haber una ida y vuelta desde la total virtualidad, es también un desafío. Así que les cuento como para que sepan un poco el desempeño en lo que es superior. Y si les parece, les cuento a partir de los 3 ejes que Andrea y Débora me proponían, y después van preguntando, o vayan preguntando por el chat, o levantando la mano y abrimos los micrófonos. ¿Les parece? Así se hace por ahí más dinámico, como ustedes prefieran, no tengo problema. Bueno, me había anotado por acá. Me preguntaban cuáles
creo que son los aportes del campo de comunicación y educación para la formación docente. Creo que tiene que ver con lo que decían hoy las profes, con lo que abrían la charla, esto del posicionamiento, ¿no? Yo creo que nuestro aporte en la formación docente concretamente, más que los contenidos conceptuales propiamente dichos, que sí abordan en un montón de materias, ¿no? En las didácticas específicas también trabajan contenidos conceptuales, obviamente, más allá del cómo abordarlos, tienen que estudiar, tienen que investigar, pero en nuestro caso vemos, por ejemplo, en la materia que doy en el instituto, que es Cultura, Comunicación, Educación, categorías, ¿no? Como herramientas teóricas o metodológicas, en función de ese posicionamiento, que es siempre ético y es político y es pedagógico, ¿no? Digo, ustedes vienen trabajando desde el profesorado esta idea de la politicidad de todo acto educativo, o sea, no podemos pensarnos como por fuera de un lugar desde el cual laburamos. Desde algún lugar vos te parás para ser docente, a veces no lo explicitás, a veces ni vos mismo lo tenés tan claro, ¿no? ¿Desde dónde me estoy pensando? Y no me refiero solo a la política partidaria, sino a lo político como dimensión, ¿no? De la vida y de las personas en sociedad. Es por eso que tal vez nuestro rol fundamental en la formación docente es acompañar, interpelar y proponer una reflexión sobre el posicionamiento de las y de los estudiantes. ¿Desde dónde me paro para ser docente? ¿Qué tipo de educación estoy pensando? ¿Qué es la comunicación para mí? ¿Cuál es la concepción de sujeto pedagógico, educativo que tengo? ¿Tengo en cuenta ese otro o no? ¿Quién es el protagonista en el proceso educativo? ¿Lo pienso como proceso? ¿Lo pienso como resultado? Bueno, todo eso son un montón de preguntas, y no digo que las vamos a resolver todas en un toque ni ahora, pero sí está bueno que un profe se pregunte por todo esto. Entonces tal vez creo que los espacios de comunicación y educación de este tipo de materias en un profesorado y concretamente lo que es la formación docente en el nivel superior, creo que apuesta a eso. Digo, no es lo mismo un docente que tenga una mirada reduccionista de la comunicación, de la educación, de la cultura, ¿no? Que piense que cuando se reciba va a ir a impartir contenidos, a dictar una clase a un otro que está allá lejos, ¿no? Del otro lado, cruzando la calle, que por ahí pensar en el conocimiento desde una concepción de construcción con otros, pensar lo educativo como formación de sujetos, ¿no? Creo que todas estas cuestiones a veces las damos por sentado, porque decimos, bueno, voy a entrar al aula, voy a agarrar la tiza, voy a usar el pizarrón, y no tenemos todo resuelto, ni mucho menos. Lo vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Y si no estoy canchero con el pizarrón, o con la pizarra, con el proyector, o con el Zoom, lo voy a ir aprendiendo, pero esas son cuestiones, estrategias, tienen que ver con el cómo. Si escuchan un reggaetón, digo, es de la calle, es un auto que pasa, aviso por las dudas. Es el escenario, es una pandemia movida acá, porque pasan los autos y paran el semáforo y tenemos todo tipo de géneros musicales para todos. Entonces les decía, la cuestión del posicionamiento para mí es el eje, ¿no? Respecto de comunicación, educación y cultura, que es este otro eje de esta materia que damos en el instituto, porque también pensar en un docente que cree que la cultura es un sinónimo de alta cultura, de cultura de élite, o es algo que tienen solo los más formados, los más leídos, ¿no? También es un problema. En cambio, si yo pienso que la cultura también es una construcción y que todos tenemos, ¿no? Un mundo cultural diferente y que como docentes tenemos que apostar al reconocimiento de ese mundo cultural, bueno, ahí la historia cambia, ¿no? Entonces, por eso lo que queremos es al menos interpelar a las y los futuros docentes de los profesorados a que puedan pensarse desde un lugar que no sea solo de reproductores de contenidos, ¿no? Porque uno por ahí piensa, bueno, me tocan estos contenidos mínimos que tengo que dar, ¿qué hago? ¿Voy a ser quien aplique estos contenidos y me quedo ahí? ¿O puedo también pensar en un rol de docente como creativo?
¿no? Al principio uno, cuando empieza en la docencia, se asusta porque cree que va a venir, no sé si es como el gran hermano, o los servicios de inteligencia, a ver si vos cumpliste con todos los contenidos mínimos y te van a agarrar. No, en realidad, con los años te vas dando cuenta que tal vez, como decía Diana, ¿no? Los vas adaptando, los vas reformulando cada vez más, los vas recortando, y vas haciendo planificaciones más posibles, más reales, ¿no? Que tengan que ver con el desempeño de lo que pasa, y menos ideales, porque antes yo ponía 700 millones de textos, bibliografía obligatoria, y vos después decís, es imposible que los pibes puedan trabajar esto en un año, o que vos lo puedas dar, o que puedas hacer una transposición didáctica que no queden del tomate ni ellos ni vos. Entonces, bueno, desde ese lugar es un aprendizaje todo el tiempo, y nuestro junto con el otro y con los otros, ¿no? Hasta acá más o menos estamos con esto de los aportes del campo. Hola, acá, ¿me escuchan? Sí. Uy, gracias Ana Laura, buenísimo. A ver, seguramente hay algunas preguntas relacionadas con este tema, así que, bueno, pueden mencionarlas o escribirlo, pero lo que les quiero comentar, que obviamente están articuladas, porque esto que mencionabas digamos, centralmente del posicionamiento, en relación con lo que Diana también mencionaba respecto de la relevancia, digamos, de la planificación en la cotidianidad del trabajo docente, que es muy relevante, no viéndolo en términos, digamos, en términos alejados, sino como una apropiación, ¿no? de esta herramienta. Quedaron planteadas algunas preguntas, que no sé si pudieron verlas. Una tenía que ver que es de hace, digamos, Perdón. No hay problema, yo por eso voy leyendo, me voy poniendo los anteojos, me saco, que tenía que ver primero con el contexto actual, o pensar, digamos, en las estrategias y planificación en este contexto de aislamiento, ¿no? Y la cuestión del acceso, ¿no? A las propuestas mediadas por este tipo de tecnologías, y después, por eso los planteo como para que o tanto vos, Ana Laura o Diana, lo retomen. Entonces, una en relación con el acceso, ¿no? A este tipo de propuesta en la actualidad, y la otra está más vinculada, inclusive acá el compañero Ulises menciona un fragmento que les dimos a leer sobre Mérieux, que hicieron análisis muy, muy interesantes en relación con esto, sobre la planificación, ¿no? Y acá lo que dice es, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hacer cuando en realidad lo que planificamos no se lleva adelante tal como lo planificamos? Y si seguimos acá, dice, ¿qué hacer? ¿No? ¿Cómo encararía la situación? Porque el docente del ejemplo se da por vencido con el estudiante. ¿Cómo reaccionarían ante una planificación? Se cortó. ¿Hola? ¿Querés seguir vos respondiendo, Diana, a la pregunta? Sí, no, a mí también, recién me saqué el video porque me cortaba y pensé que de esa forma estabilizaba más. Un poco lo que David preguntaba o leía era, citando este ejemplo de Mérieux, que cuenta un ejemplo de una situación donde había planificado a la perfección y no funcionó, los alumnos hacían lo que él quería, básicamente. Claro. Entonces nos pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué hace uno cuando le sucede eso? Cuando ve que los alumnos o las alumnas tienen problemas o no responden de la forma que uno había anticipado que respondieran. Es que es lo más habitual. Es lo más habitual que te pase eso. O sea, inventás, tenés que crear ahí tu creatividad al mango, ¿no? Tenés que sacar de la galera, y de hecho sería muy raro, y ahora la dejo a Diana, ¿no? Que vos planifiques todo divino, genial, y lleves todo, y lo puedas plantear tal cual vos pensabas. Vas a estar todo el tiempo reformulando, incluso durante la clase. Tal cual, ¿no? Sí. Sí, en realidad ya el camino hacia la escuela es abrirse a la incertidumbre, porque nunca uno sabe qué va a suceder en realidad. Es algo, es como dice Ana, cuando yo hablaba de la planificación, digamos, lo decía en ese sentido, no en cuanto a un guión rígido de clase por clase, qué voy a hacer, en qué tiempo, sino como una cuestión así general, flexible, y siempre plan A, plan B, plan C. No formulado, sino, yo lo tengo como mentalmente ahí, bueno, a ver,
y si no anda esto, y si no vienen los grupos que tienen que poner, y si no... Si llueve y falta la Bueno. mitad, claro. Sí, es ahí como sobre la marcha también. La docente, de ejemplo, se da por vencida. No conozco bien la situación, o sea, si son problemáticos, en qué sentido esos estudiantes, pero depende también ahí qué problemática se esté, o si es un conflicto, se esté desplegando, bueno, uno interviene de distintas maneras, ¿sí? No sé, no Por leí ahí, el caso de Mary. claro, pensar en por qué es problemático, ¿no? Porque ¿a qué nos referimos con alguien? Claro, Todos tenemos por eso. problemas, obviamente. ¿Qué sería? Entonces, ante la pregunta del compañero, tal vez poder pensar que sí, distintas situaciones se cruzan para que ese estudiante no esté con las ganas o con la energía necesaria puesta en la clase, porque esté en otra o porque tenga, entre comillas, ¿no? Esto de problemas de conducta. Y nos pasa todo el tiempo, creo yo que también laburo en secundaria, ¿no? Diana, vos que tenés por ahí a los más grandes y estás con los de sexto que están por ahí en otra con el viaje, la fiesta, ¿no? Y yo también tengo algunos más chicos que vienen con otras cuestiones como muy primarizado, entre comillas, y son edades diferentes, pero que son un desafío, hasta situaciones de violencia dentro del aula. Entonces, Sí. fórmulas creo que no hay, pero lo central acá es, yo lo que diría, es paciencia y siempre fe en ese pibe, ¿no? Pensando en el ejemplo que tienen, pensando en el texto. Nunca darte por vencido, porque además se va a notar que vos te das por vencido. Entonces Freire no habló al cohete cuando hablaba de fe, amor, esperanza. No es que estaba bajo efectos alucinógenos, Freire cuando decía todo eso, sino que en realidad si vos no tenés fe en ese otro, de que es un sujeto que está haciendo, al igual que vos, y que va a poder aprender y que va a poder ser interpelado por tu propuesta en alguna medida, por ahí no como vos esperás, pero si no le tenés esa paciencia necesaria y ya me parece que digo, Sí, estás eso es perdiendo algo que... el ser docente, de la paciencia y el esperar que los procesos formativos no son cuando uno quiere, sino que a veces, entre comillas, el clic al otro sucede en un momento que no es posible de medir o de planificar, eso sí, ¿no? Por ahí. Tal cual, y eso que dice Ana es algo que las pibas y los pibes perciben de inmediato, digamos. ¿Cuál es la posición, digamos, de una con respecto a ellos? Eso lo perciben y es importante, porque siempre llegan comentarios acerca de situaciones con otros docentes, etcétera, y para ellos es importante saber que, primero que son importantes para nosotros, que confiamos en lo que ellos pueden realizar, que son capaces, digamos, de llevar adelante lo que les proponemos. Eso es importante, valorar lo que hacen también. Es muy importante eso, lo de la valoración, ¿sí? Siempre destacar. Acá hay... Mm. Ay, perdón, Diana, pensé que ya habías terminado, No. porque acá Ulises, Ulises y Adrián quieren consultarles, preguntarles algo, hacer un comentario. Bueno. Hola, Diana y Ana, ¿cómo están? Buenas Hola, tardes. Adrián es mi nombre, Adrián Esliac. Mira, en relación a la propuesta Adrián. que viene... Sí, es que estamos juntos porque yo tuve mala conectividad, así que me vine para estar con él presente. En relación a interpretar a estos alumnos que vamos a tener en una clase, el contenido que yo quiero abordar, se los planteo, no lo comprenden. ¿Yo cómo hago para salir de ese bache, digamos, no saliendo de esa esfera del contenido en sí, digamos, salgo para otro tema, lo retomo en otro momento, digamos, ¿cómo articular, claro, el recalcular, cómo articularía para ese contenido que sea claro en esos pibes o pibas que por ahí me dejaron sin letra, para no quedar con ese bache, ese vacío? ¿Se interpretó? Sí. Diana, ¿querés ir vos o como quieras?
A veces existe una demanda de parte de los estudiantes que no entienden tal cosa, de que no entienden tal otra. A veces no pasa nada y uno se da cuenta en las producciones, digamos, que sí, ¿no? O están repitiendo todo y no entendieron nada. Entonces, bueno, ahí sí, no tiene sentido continuar si algo que es importante no se comprendió. Entonces, depende qué contenido sea, hay conceptualizaciones que son complejas de trabajar. A mí me sucede, sobre todo en Introducción a la Comunicación, que está en 4º año, donde hay muchos conceptos fundamentales, digamos, del campo a trabajar, y hay algunos que son complejos, es difícil hacer ahí, digamos, la transposición, y uno busca un montón de, digamos, va desplegando distintas estrategias, explicando las cosas de distinta manera, que el hecho de esa noción de bajar no sea reducir o simplificar, bueno, creo que es una de las cuestiones más complejas, ¿no? Pero va buscando distintos recursos, digamos, para llegar a que se comprenda, digamos, lo que se quiere, lo que se está trabajando. Tal vez, sí, uno lo explica, otros textos, otros ejemplos, se va reforzando de distintas maneras, digamos. Pero es preferible detenerse el tiempo que sea necesario y no seguir, digamos, como si eso no hubiese pasado, bueno, no se entendió. Digamos que a veces pasa, hay mucha reiteración, a veces en materias, uno lo ve en los exámenes me refiero cuando se llevan las materias, ¿no? Que hay, un aprendizaje memorístico, que no hubo ahí comprensión, ni, bueno, es toda una cuestión ahí, es importante para no sé, Ana. En el nivel superior, pensando en esta misma pregunta, ¿no? Tal vez lo que nos pasó es que como la materia de Cultura, Comunicación y Educación está en 2º año de magisterio, teníamos esta cuestión, venían muchas veces las estudiantes y nos planteaban, bueno, no entiendo estos textos. Entonces lo que fuimos haciendo también como estrategia, como decía Diana, por un lado tratar de ejemplificar de la clase, explicar en criollo, si se quiere, para que después pudiesen volver a abordar el texto en sus casas, volver a leerlo, pero también, hablo en plural porque con 2 profes más, en las 3 carreras de profesorado del instituto, lo que hicimos desde 2012 es un programa en conjunto. Nosotros planificamos, ya que hablamos de la importancia de la planificación, ¿no? Para las 3 carreras tenemos un programa común. Y bueno, a partir de ahí, lo que tomamos como estrategia fue armar documentos de cátedra, más breves, con lenguaje más sencillo, para que, digamos, esto que bien decía Diana, ¿no? El bajar, que no es bajar la calidad ni de la explicación ni del contenido, sino buscar otros modos de explicar, otros lenguajes, utilizar, no sé, desde imágenes, recursos audiovisuales cortitos. Yo tampoco trabajo, Diana, con películas y cosas extensas, sino que también me gusta trabajar con audiovisuales cortitos, y sobre todo armando pequeños textos o explicaciones a modo de documentos de cátedra que les permitieran sí abordar los contenidos centrales y que fuera más entendible. Porque muchas veces no te dan las horas como para poder explicar todo tan detalladamente como quisieras, ¿no? Esa es una limitación también institucional que implica, bueno, nuestra materia tiene 1 hora sola frente a curso semanal, que es muy poquito. Entonces ahí tenés que estirar los tiempos, que preguntaban, ¿no?, de esto de las dificultades en algún momento. Bueno, eso. Y a veces las consultas como por fuera, ¿no? Que no te lo preguntan en la clase porque no se animaron, pero te escriben los estudiantes o te preguntan a través de
no sé, nosotros teníamos una página de Facebook hasta el año pasado en el instituto, entonces, bueno, mandar un material complementario, son estrategias que uno va tomando como para que eso que querés explicar se entienda mejor también. Puedo agregar una cosita que tal vez es un tema relacionado, pero no, que me parece importante para ya sea aquellos que empiezan a trabajar en secundario, que es el tema de los manuales, ¿sí? Que por ahí tiene que ver con esto de cómo trabajar ciertos conceptos. Actualmente hay un montón de material editado y uno puede acceder fácilmente, digamos, de hecho hay, no sé, hay un grupo de Facebook de profes en medio de comunicación y ahí hay un archivo repleto de los manuales de todas las materias, cosa que antes no había, cuando yo empezamos empecé, no había. es Claro. verdad. Algo que por ahí es interesante conocer, que del intercambio con otros colegas surge, es que en realidad no hay un manual, digamos, que te resuelva nada, ninguna materia, ¿sí? Sino que son insumos que está bueno conocerlos, saber qué dice cada uno, desde qué perspectiva también trabaja cada uno. A veces se utilizan, yo algunos los uso mucho, pero en general es una la que va construyendo, digamos, su recursero o hace su propio manual, digamos, ¿no? Sus propias fichas, su propio manual, utilizando, sí, de esos manuales, pero, y de otro montón de recursos, pero bueno, que no, por lo menos yo no conozco un colega o una colega que diga, mira, yo trabajo en introducción a la comunicación con este manual. No. Por ahí me acordé cuando vos, Ana, hablabas esto de que habían como construido ese material de cátedra, Claro. de esto de los manuales, ¿no? No porque la ficha de cátedra de una sea la mejor, pero sí al menos logra rescatar esas dudas que van surgiendo y trata de generarlo en un lenguaje más claro, y después sí, por ahí pones recuadros o citas de los autores, o les pedís, bueno, lean estos fragmentos del texto, también teniendo en cuenta los destinatarios, ¿no? Porque no son estudiantes como ustedes que por ahí ya tienen un recorrido en lo universitario, muchos recién en el instituto están arrancando el segundo año y vienen directo del secundario, o en el turno vespertino me pasa que hay muchas chicas más grandes en edad que casualmente por ahí hace muchos años que terminaron la escuela y están retomando ahora sus estudios, ¿no? Y tienen hijos o tienen nietos y vienen a estudiar. O terminaron el secundario hace poquito, gracias a la oportunidad del Plan Fines, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno tiene que ir pensando en que esos recursos les sirvan, pero bueno, es complejo. Es como dice Diana, no hay un libro que a uno lo convence, entonces vamos tomando distintos recursos y armando los propios. Y estrategia lo mismo, es como un poco a la carta, acorde a la complejidad de cada día, ¿no? Bueno, mencionabas recién el Plan Fines, que es otro ámbito, digamos, de trabajo posible, donde, bueno, también se encuentran situaciones así, por ahí personas que terminaron el secundario, o sea, dejaron por un tiempo el secundario, de distintas edades, bueno, toda una diversidad, que claro, sí, es muy importante tener en cuenta esas cuestiones. Profe, ¿les puedo hacer una pregunta a las dos? Respecto de las estrategias en el aislamiento, ¿cómo se hace con aquellos alumnos que no pueden acceder a las clases, a los materiales, a los cuadernillos? Mira, yo te voy a decir que te responda Diana, pero porque yo me estoy reintegrando ahora de licencia por maternidad, entonces me reintegré a trabajar en la Facu, pero no estoy trabajando todavía en provincia, ¿sí? Entonces tengo la experiencia hasta el año pasado, no en esta instancia de aislamiento social obligatorio, no estoy trabajando en el instituto, entonces sí te podría contar por ahí de otros colegas, pero no de mi propia experiencia, entonces tal vez Diana, que sí está laburando ahora en secundaria, te pueda contar un poco más. Perfecto. Y lo que sucede con
con aquellos estudiantes y aquellas estudiantes que no tienen conexión, o sea, que no logran conectarse. Digamos, hay muchísimas situaciones por las que puede suceder eso, y lo cierto es que, digamos, hay una cantidad de chicas y chicos que no, digamos, no hay manera de llegar, o sea, las escuelas, cada escuela despliega un montón de estrategias para poder llegar a esos chicos. Los equipos de orientación, o sea, incluso van a las casas, o sea, primero saber cuál es la situación. A veces pasa que se produjo como en algunas situaciones, ¿no? Como, bueno, un cierto abandono, o sea, no hizo nada, no se conecta, no logra, por distintas situaciones, enganchar. No es, o sea, con esas personas, esos chicos, están, como se llama, depende en cada escuela, digamos, en el punto de partida, en proceso. Bueno, hay distintas categorías que se están utilizando para ver cómo se aborda esa situación el año que viene. O si tal vez en otras instancias, como, no sé, diciembre, febrero, marzo, pero la verdad es que hay un montón de chicas y de chicos que no, o tal vez tienen conexión, no hacen las cosas, no tienen conexión, no van a buscar los cuadernillos, van a buscar los cuadernillos y no hacen las actividades y no las entregan, o sea, se producen muchas de esas situaciones. Es complejo, es muy, muy difícil. Por ahí tal vez, para todos los niveles, ¿no? Esta idea de poder pensar que lo sincrónico no sea la base de tu planificación. O sea, si vos pensás en que todas pueden participar, bueno, tal vez muchos chicos que no tienen conexión no se van a poder conectar a los Zoom o a las clases por videoconferencia. Entonces, por ahí pensar estrategias para, que sí, tenemos acá público, para que puedas, por ejemplo, armar tu propuesta, tu clase, y se la puedan descargar en un PDF, entonces, aunque no tengan internet después, que lo puedan leer, que puedan acceder. Sí, no, es que de hecho, cosas, ¿no? Para que no, uy, perdóname. No, es que, objetivamente, yo por ejemplo estoy en 6 escuelas secundarias, y Claro. Zoom solamente en 2, y en los Zoom como espacio, o sea, se conecta 1/3. Es más un espacio de encuentro, de consulta, digamos, lo sostengo como un espacio de ese tipo, no obligatorio, ¿no? Como una herramienta más, digamos, nada más. Pero bueno, es una cuestión difícil. Ahora mientras estaba hablando me caen trabajos prácticos, fotos con carpetas, con hoja de carpeta, y bueno, consultas también aparte. Yo digo, bueno, consulten en los grupos de WhatsApp, así yo respondo y les sirve a todos. Me mandan aparte, bueno. Es una cuestión constante. Y bueno, y a veces sucede que uno, hoy tenía que hacer un informe trimestral, y bueno, recorriendo así mi celular, y uno encuentra a veces un estudiante o dos que en un momento le dije, enseguida te hago la devolución, se me fue en el WhatsApp al fondo. Bueno, discúlpame, estamos todos como muy excedidos, digamos, con esta situación. Entonces, bueno, también el otro día, o sea, también las docentes y los docentes en muchos casos están cansados. El otro día, no sé, también hacemos reuniones, así con esta metodología, y plantean, bueno, ya no estoy como a principio de año atrás de cada chico a ver por qué no entrega, porque, bueno, no, ya planteo y que lo hagan. Bueno, se dan una infinidad de situaciones, tanto del lado de los chicos y las chicas, como de las y los docentes, que bueno, es un gran esfuerzo, digamos, el que estamos haciendo todos, digamos, todos, las familias también. A mí me escriben madres, a ver si es verdad lo que el hijo le dice. O sea, es un mundo muy loco, bueno, es así. Vamos haciendo todo lo que podemos, todos. Ahora por ahí veo que sobre todo en sextos años, bueno, aparecen
están participando más, pues yo, bueno, viene fin de año, lo mismo que por ahí pasa en la presencialidad, pasa ahora, bueno, todos quieren a último momento presentar todo, qué sé yo, es muy, qué sé yo, es como una gran expresión, no es algo que no sé de este momento, hay muchas cosas inciertas realmente para todas. La cuestión de la evaluación, cuando se planteó que nos iba a calificar, eso fue todo un tema, de ahí discutir, bueno, qué es evaluación, qué es calificación, los grupos de docentes, ¿cómo van a decir que nos vamos a calificar, ahora nadie va a hacer nada? Bueno, y las familias, ¿cómo? Los chicos. Bueno, y ese momento fue, fue así, interesante para pensar la evaluación también. Y ese tema se vivió desde todos lados, porque tanto desde la docencia como desde, por ejemplo, yo soy madre de 3 nenes en edad escolar, y fue terrible que digan no van a calificar, porque inmediatamente dicen, entonces no hacemos nada. Y explicarles el porqué y todo lo que lleva aparejado lo que están haciendo, digamos, requiere también un esfuerzo desde todos lados. Sí, totalmente. Gracias, Vanessa, por compartir tu experiencia del otro lado también. Ciertamente lo que planteaba, bueno, Diana, y Ana Laura también, pero Diana en relación con este contexto, y en relación me parece que con todos los temas que se vienen abordando, en esto de no pensar en términos de receta, de respuestas únicas, sino desde las convicciones, de los posicionamientos político-pedagógicos de cada docente y que se concretan en la práctica, porque todo lo que están diciendo tanto Diana como Ana, ¿sí? Son cuestiones de su cotidianidad y que las piensan y las repiensan, ¿sí? Desde un posicionamiento. No es que todo el tiempo, digamos, están trayendo las cuestiones teóricas, digamos, de Freire o de pedagogos críticos, pero ya en esto de la consideración de cómo construyen los materiales, de por qué esto es más relevante que esta otra cuestión, de por qué repensar esas situaciones, o de ver, digamos, o de evaluar, ¿no? Qué es para ese grupo o en esa institución lo relevante, habla de una construcción, pero desde un lugar en particular, considerando, bueno, a las familias también, sobre todo, a ver, estamos hablando en este contexto en relación con lo que planteaba Vanessa, pero no solamente es ahora, porque también hay otras instituciones digamos, de secundario, o inclusive también puede ser de superior, donde en otras instancias que no son tan críticas como estas, también no tienen posibilidades de acceso, o se dificultan. Hay distintas problemáticas también que hacen a que no siempre el hecho de la presencialidad garantice, digamos, garantice la enseñanza y el aprendizaje, con lo cual creo que es, digamos, que es valioso considerar lo que acá las compañeras nos compartieron, ¿sí? Y lo que nosotros por ahí también en la cursada vamos transitando, ¿sí? Y también, bueno, seguramente podemos ir en otras instancias que nos va a pasar, en el intercambio que vamos a tener con el diseño, ¿no? De ir compartiendo nuestras propias experiencias, tanto Andrea como yo, porque hemos tenido también un recorrido, digamos, en otros niveles, y bueno, año a año hay una complejidad distinta que tiene que ver con lo coyuntural también, con ese contexto social particular. Así que, vamos. Ahí Diana arrancó, lo primero que dijo, creo una de las primeras cosas que dijo, fue que tomamos, más allá de que el diseño curricular es prescriptivo, tomamos un montón de decisiones. Y cuando Ana Laura hablaba del posicionamiento político-pedagógico del educador, de transmitir o de hacer pensar a las futuras docentes desde dónde te posicionás vos, este concepto de posicionamiento, que lo trabajamos mucho también, sobre todo en el núcleo 1, en didáctica, ¿qué significa o de alguna manera se concreta cuando uno piensa estas cuestiones que las chicas en la práctica concreta fueron planteando, digamos, posicionarse es pensar, y posicionarse políticamente desde un enfoque crítico tiene que ver con muchas de las dimensiones que las chicas mencionaron. Por ejemplo,
pensar que la planificación es un instrumento de trabajo flexible y no una receta, pensar que el docente construye creativamente tomando de su experiencia saberes y propuestas que le resultan útiles, pensar que el sujeto, las personas con las que estoy trabajando, no son objetos que van a recibir algo, sino que son personas que es importante conocerlas, saber cuáles son sus intereses, entender cuáles son sus proyectos, cómo son sus familias, cómo son sus situaciones de vida, digamos, sus contextos. Todas esas dimensiones que son concretas suponen entender un posicionamiento político pedagógico crítico. No siempre eso sucede en la práctica docente, no todos los docentes y las docentes se posicionan desde ese lugar. ¿Sí? Entonces eso me parecía como muy valioso recuperar esta dimensión. Ahí Ana quería decir algo. Y justo hoy en un momento apagué la cámara y fui a buscar algo, que lo tengo acá, es esto gordito, es un material anillado, que justamente tiene que ver con lo que vos decías, Andrea, y son todas producciones, que ahora les voy a mostrar algunas, así, ¿no? Hechas por las estudiantes el anteaño, en función del problema edilicio que tenemos súper grave en el Instituto 9, ¿no? Hay un montón de producciones vinculadas a el valor, el sentido de la educación pública, y justamente nos pasó que tuvimos suspensión de clases porque no tenemos un edificio, y estamos en lucha por el edificio propio y único hace un montón, y estamos cursando en edificios alquilados, prestados a contraturno en una escuela, y hemos tenido situaciones realmente graves de infraestructura, donde no solo se llueve, se electrifica, se cae el techo, se prende fuego un sector, bueno, todo de película, pero real, entonces también nos pasa, y eso es parte del contexto. Entonces, lo que planteamos para la materia fue el eje de análisis, ¿no?, del contexto y de posicionamiento, trabajarlo desde este lugar. Bueno, lo que estamos viviendo, ¿qué hago? Digo, bueno, no importa, seguimos con la clase, o también podemos pensar que la clase, el tema y los contenidos es cómo abordamos esto que nos está pasando. Entonces, también estamos formándonos para amoldarnos, entre comillas, a esas situaciones de desigualdad, o también estamos formando y formándonos para pensar con otros, bueno, podemos hacer algo por esto, entonces, ¿qué hacemos? Y desde ahí hemos hecho clases que en vez de participar en asambleas de estudiantes y docentes, por ejemplo, en la vereda, porque no podíamos entrar, o armar clases públicas, porque realmente era inseguro si entrábamos. Entonces, primero la integridad física, nosotros queríamos dar clase, pero no podíamos, y no teníamos un lugar donde hacerlo, ¿no? Entonces, estas situaciones se fueron logrando después de un montón de trabajo del cuerpo docente, el consejo académico, los estudiantes, el centro de estudiantes, o sea, todo un laburo que aún hoy sigue. Me encantó el gatito de Marisa, que estaba ahí. Me encantó. También lo vimos, sí. Entonces, digo, tenía esto acá, no se los puedo mostrar todo, pero sí que hablan, por ejemplo, de educación contexto neoliberal, hicieron publicidades, hicieron dibujos, bueno, como para que también podamos dar cuenta de cómo nos cruza todo esto en lo concreto. Hoy Diana hablaba de cómo labura el tema del consumo y la lectura crítica de medios y todo eso en secundaria como algo fuerte, de que lo que le pasa a los pibes lo vas retomando todo el tiempo. Bueno, por ahí en superior también, esto que nos va pasando, que pueda ser también construcción de saberes. Un poco un contexto que no está bueno, pero también la educación tiene que ver con esto. Muchas gracias, Ana, y la verdad que es muy importante esto que mencionás, y bueno, que por lo menos en los medios locales ha tenido gran repercusión, ¿no? La situación de edilicia, principalmente, ¿no?, del Instituto 9. Bien, vamos llegando a nuestro horario de cierre, inclusive Diana tiene otra actividad, pero de todas formas no queremos dejar de preguntarles acá a los y las compañeras si tienen alguna pregunta puntual que quizá, bueno, se pueda dejar planteada, y en todo caso
retomaremos en otro momento esta dimensión, pero digo en función a una pregunta específica a Diana o a Ana, y si no es así, si no hay más interrogantes, por lo menos por ahora, ¿no? En esta instancia, vamos despidiéndonos. Yo les diría que van a tener susto cuando uno arranca. Hoy siempre, porque uno no se las sabe todas. Y también me parece eso, plantearle a los pibes que vos no sabés todo, y que muchas cosas te van a preguntar y capaz que no las vas a saber, y las vas a investigar juntos, no, desde ese lugar, también relajar un poco, porque a veces uno quería irse, me acuerdo al principio, como todo preparado, todo, y es imposible Sí, que no te sobren 15 minutos porque te morís. Sí, que decís, bueno, a ver, Sí. todos súper, preparado, y ahí sí que cuando algo no encaja en lo que preparaste, sí, eso. Relajar es un buen, una buena orientación. Ay, bueno, Y gracias, no, gracias. Sí, eso que acaban de decir las dos es muy importante, sí, porque hay situaciones realmente inesperadas, y por ahí pensar en la propia subjetividad y en esto que ustedes mencionaban de la construcción, del espacio en común, de que bueno, como decía Sana, no lo sabemos todo, pero vamos aprendiendo, porque eso que va sucediendo en una clase en particular, después lo podemos retomar o revisar en la próxima. Así que la verdad que bueno, muchísimas gracias a las dos, realmente, primero, por poder hacerse el espacio físico, el tiempo para estar acá, y bueno, compartir todo lo que ustedes saben, las experiencias, intercambiar acá con nuestras alumnas, nuestros alumnos, que es, digamos, me parece que es una instancia sumamente rica, ¿no? Y principalmente, como dijimos al inicio, considerando que, digamos, que no vamos a tener este año un acercamiento físico a los espacios educativos, y creo que esto es muy, muy cercano, por lo menos, bueno, así lo fuimos viendo, ¿no? Esto de escuchar no solamente las voces nuestras, de Andre y mía, en el transcurso, digamos, de nuestra cursada, sino de ustedes, digamos, de otras colegas. Así que, nuevamente, gracias. Y acá están también agradeciendo, gracias también a nuestros y nuestras alumnos y alumnas por estar, y obviamente que todos estos interrogantes de dimensiones, la idea va a ser seguir abordándolos de alguna u otra manera en nuestro espacio de la cursada, ¿sí? Así que bueno, y por último, la grabación va a estar disponible seguramente a partir de mañana, porque hay compañeros que avisaron que no podían estar, por distintas cuestiones, ¿no? Conectividad, trabajo, cuestiones de familia, y bueno, acá están en el chat agradeciendo, así que bueno, ahí voy leyendo. No sé si Caro voy a compartir una reflexión acá que dice que, a modo de reflexión, creo que lo importante como docente es tener en cuenta los diferentes factores que pueden surgir en el espacio escolar, que tienen que ver con muchos factores, y que es importante no perderle la fe a todo el potencial que tienen los sujetos, totalmente. Bueno, y gracias a las profes por contarnos sus experiencias, muchas gracias, valiosos los aportes. Un gusto, y bueno, acá con las colegas nos encontraremos seguramente en otros espacios, en algún otro momento, y con ustedes, bueno, en la propuesta de las clases, ¿sí? Así que bueno, que tengan buena semana. gracias a todas y todos ustedes. Gracias, a disposición, y suerte, muchos éxitos para Eso. todos, para todas, con la docencia. Sí. Genial. Chau, chau. Confíen en los pibes, son los mejores. El aula es el mejor espacio, y confíen en los pibes, eso es como... Es agotador, pero está bueno, ¿no, Diana? Sí, está muy bueno. Gracias Bueno, gracias. Chau, chau. a todos y a todas.